Muy buenas noches, lo prometido. Estoy aquí para tener esta conversación con Juan Carlos, que por aquí ya está llegando, mientras se van conectando las personas que quieren escuchar esta conversación. Muy bien, vamos a invitar a Juan. Servicio del viaje del alma. Esa es la conversación que hoy nos vamos a regalar con Juan Carlos Gómez, que ya está por aquí. Juan, feliz, honrada de que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación en este día, que es un día especial por lo que astrológicamente significa la entrada de Venus a Cáncer, la conjunción de Mercurio con el Sol, y yo honrada de que tú estés aquí compartiendo esta conversación al servicio del alma. Querida Liliana, qué gusto. Mira que coincidimos en un día verdaderamente especial. Sí, Así es. sí, Yo sí. no sé si tú lo habías mirado, pero cuando yo te hago la propuesta, inclusive dije, bueno, en el momento que tú estés disponible, porque sé que andas muy ocupado, y cuando me dices hoy y miro la configuración, digo, y qué día tan bonito. Sí, qué curioso. Como apareció justo en este instante, ¿no? Hace menos de unos 20 minutos, a las 18:41 Colombia, estaba haciendo el Casimi, es decir, Mercurio en retrogradación, devolviéndose a la conjunción con el Sol. Partir, exacto. Esto, traduciéndolo a términos psicológicos, es muy bonito porque es cuando Mercurio inicia su ciclo. Mercurio tiene 3 ciclos al año, cada 88 días retrograda y cada 88 días vuelve de nuevo a tomar fuerza con el Sol, a repotenciarse, a reiniciarse, ¿sí? Entonces, este es un momento donde estamos iniciando proyectos económicos, financieros, de comercialización, de intercambio. Es un momento para poder planificar y generar una nueva dinámica. Con todo y que Mercurio está en retro, ayuda precisamente a ver detalles que hasta ahora han sido invisibles al proyecto y que puede otorgar capacidades, herramientas y capacidad económica, física, material, emocional para sacar adelante un proyecto. Así es. Entonces, bueno, con esa energía, con esas sustancias arquetipales activadas en nuestro corazón, que esta conversación sea el servicio del alma. Cuando sentía qué nombre le vamos a poner a esta conversación, astrología al servicio del alma, porque bueno, quiero contarle a las personas que ya se van sumando y que van a ver esta conversación luego, que yo me encontré con Juan Carlos ya hace algún tiempo en sus redes, en ese trabajo amoroso que hace, también tan generoso de entregar tanta información, que no solamente es información astrológica técnica, sino de ese proceso que él ha vivido y que ha encarnado con otros colegas también, que hace un trabajo muy bello. Y yo me lo encontré ahí y con calma fui entrando a conocerle. Alguna vez yo le decía, porque Juan Carlos es además de ser psicólogo, astrólogo, desde hace mucho tiempo, con mucha experiencia, también es un maestro. Y yo digo esto con mucho cuidado porque no todo el mundo puede encarnar lo que significa la responsabilidad de ser un maestro. Entonces yo me fui acercando a Juan Carlos con cuidado, ¿cierto? Que tiendo a ser cuidadosa, y me fui encontrando con una coherencia en su palabra, en su humanidad sobre todo, y es un maestro amado por sus aprendices. Y yo le decía a Juan Carlos que a mí me tomó un tiempo, no fue amor a primera vista, yo me fui como entrando de a poquito y luego fui viendo cómo él entrega el mensaje de la astrología como un mapa para ir teniendo esas pistas al servicio de lo que es el recorrido del alma, no para evitar que la vida nos pase, sino para darle un sentido a lo que nos pasa en la vida. Entonces, Juan, quiero que sepas que eso es lo que hoy también me permite decirte, maestro, gracias por honrar la astrología de esa manera. La astrología hoy está tomando un lugar muy importante en la vida de los humanos. Creo que es un retorno, a propósito del retorno de Mercurio, hoy es un retorno para poder verla desde otros lugares que nos sirvan más como pista. Entonces, lo primero que quisiera que le contáramos a las personas
que van a participar de esta conversación es quién es Juan Carlos Gómez, o mejor dicho, quién está siendo, porque eso es un gerundio, ¿cierto? Estamos siendo. ¿Quién es hoy este ser? Uy, has dicho tantas cosas y quiero recopilarlas antes de presentarme y es, primero que todo, sí, definitivamente la vida se vive en gerundio, no hay de otra. O sea, así se vive, por esa palabra que acabas de mencionar al final, ¿sí? Por otra parte, muchas gracias por esos halagos tan preciosos y más viniendo con acento paisa, uno de los acentos que más me gusta de Colombia. Me parece cariñoso, fraterno, amoroso, me parece muy consentidor, ¿sabes? Siempre he pensado que Medellín y que el acento paisa es como de acogida. Las veces que he ido a Medellín me he sentido siempre muy acogido por su gente, por su cultura, por la forma de hacer la vida más fácil para los ciudadanos de la ciudad de Medellín, ¿sí? Eso por otro lado. Por otro lado, el nombre que le pusiste me fascinó, ¿sabes? Pirateable. Cópialo, cópialo. Astrología con alma, ¿sí? Realmente me gusta mucho porque fíjate que estamos acostumbrados a que hacemos una astrología racional, mental, de aprendizaje, académica, de muchos conceptos, de que el orbe, el trígono, la cuadratura, el no sé qué, y eso carga, y uno dice, y a nivel humano, ¿qué? ¿Cómo me conectas todo esto, no? Y eso es el alma. El alma no es hacer que los recursos sean prácticos, sino que sean humanos, que sean amorosos, que sean receptivos. Yo creo que la astrología, si la aprendemos, que como astrólogos, al aprender todos esos conceptos, son para usar en consultantes, no en cartas natales, o sea, no en radix, no en dibujos, sino en humanidad, en donde si yo te atiendo y tú eres mi consultante, yo te veo y que sea la mejor excusa la carta natal para poder preguntarte, para poder atenderte, para poder entenderte y para poder legitimizar lo que tú sientes, has sentido desde muchos años y que ni tú mismo te entendías y que de repente el astrólogo te lo puede hilar y te puede dar pautas de decir lo que sientes es importante y es valioso y no estás loco. ¿Sí? Y eso es importante para ti y para mí como terapeuta escucharte y recepcionarte, porque tal vez ni como niño, ni como adulto, ni como adolescente te han escuchado y la astrología me va a permitir escuchar tu verdad, no la verdad de todos, tu verdad, la forma como estás viendo tu mundo. Entonces, por eso cuando tú le pusiste el término de astrología con alma, me encantó. Yo dije, esto es, es ponerle alma a una profesión que no es ponerle razón, no es ponerle entendimiento, no es ponerle memorización, sino es ponerle cariño. Me intereso por ti, te cuido, tú vas a ser mi consultante, yo voy a ser tu terapeuta, cuido de ti. ¿Y cómo cuido de ti? Primero que todo, entendiendo tu verdad, la visión como estás viendo el mundo. Así es, de hecho, una de las dificultades que yo había tenido desde que por primera vez la astrología llegó a mi vida hace como 19 años fue en encontrar a alguien que realmente escuchara el alma y no solamente la técnica, que es importantísima. Yo no desconozco todo este tema de comprender cómo está el radio, las casas, las conjunciones, dónde están los planetas. Sí, es muy importante y yo pienso que es una herencia de siglos de seres humanos que desde los babilonios, por allá sumerios, han venido acumulando un conocimiento muy valioso. Pero cuando estamos con otro ser humano, como lo decía el maestro Jun, sí, todas esas técnicas y todo eso es muy importante, pero no se te olvide que tienes un alma enfrente y que tú eres otra alma. Y creo que ahí es donde tú, donde yo logré conectar con tu propuesta, que eres un hombre muy bien formado como astrólogo, pues yo te veo como un ratoncito de biblioteca, además, bueno, propio de tu signo Virgo, ¿cierto? Muy juicioso ahí con el dato, con todas las herramientas que manejas y en la escuela que también aportas a tus aprendices,
pero sobre todo esa calidad y esa calidez para poder acompañar el alma. Muy bien, Juan, de eso vamos a profundizar un poquito más porque yo quiero que las personas que te escuchen a través de esta red, de mi comunidad y sobre todo mis aprendices, que yo quiero que escuchen todas estas otras posibilidades de la astrología, eh, que nos contes quién está haciendo. Bueno, eh, ahí sí como me decía una amiga que conocí en Medellín, me decía, ay Juan, cuéntame. Contanos, pues. Mira, lo primero es decirte, te doy muchas gracias por subirme a este título de maestro. Realmente soy un aprendiz constante. Llevo muchos años aprendiendo astrología, me gusta, y la astrología se aprende, como es tan difícil muchas veces, desde una vivencia personal, desde una necesidad personal. Por eso es que nos afana aprender más astrología. Entonces, soy un aprendiz eterno. Inicié el proceso desde la línea más esotérica, por el lado de una corriente más espiritual, por el lado de la corriente Rosa Cruz. En aquella época, yo tengo en este momento casi 52 años, tengo 51, en unas semanitas voy a cumplir 52. Y en ese momento que yo empecé a estudiar no había internet, entonces el aprendizaje se daba era por correspondencia con la Escuela Rosacruz en Oceanside, California. Y tú sabes en Colombia cómo es la correspondencia Qué tan belleza. desastrosa que Claro. no llega nunca y todo, ¿sí? Y entonces esto era las lecciones hechas a mano, lecciones hechas con estilógrafo para que llevaban el éter del individuo que estaba siendo probacionista y que estaba aprendiendo astrología y mandaba carta, entonces llegaba carta cada 2 meses, una cosa así, y cada carta que llegaba era una lección deliciosa, que era para leer muchas veces esas 4 o 5 hojitas que llegaban y a contestarlas con todo el ánimo posible para volverlas a enviar rápidamente y que llegara la siguiente lección. Entonces, ese fue mis primeros comienzos en astrología. De ahí continué estudiando y encontré una persona que se llamaba Kabalev, que se llamaba porque ya falleció, y generó unos libros preciosos que era, digamos, de los Rosacruces, pero más modernos y con idioma español, porque él era español. Entonces eso me aficionó mucho a seguir estudiando por esa línea, pero posteriormente buscando libros de esa línea, terminé comprando un libro equivocado, esas equivocaciones de Mercurio en retro tan bonitas. Compré un libro que se llamaba Los dioses del cambio de Howard Sasportas y el libro me enganchó profundamente y entendí que la astrología tenía otra forma de verla que no era tanto lo espiritual y lo simplemente de que todo lo que vives es un karma y una situación de vidas pasadas, sino como un empoderamiento de vida a través de la astrología psicológica y humanista. Y ese libro de Sasportas me llevó a los libros de Liz Green. Y de ahí entonces empecé a estudiarlos con mucho ahínco y eso me llevó a profundizar en una astrología psicológica de la cual ahora trato de ser el vocero de esa astrología. ¿Sí? En todo ese proceso también había vida, ¿sí? También había, entonces yo me hice primero ingeniero de sistemas, ya después en mi crisis de la mitad de edad me hice psicólogo y también hice un diplomado en psicología de Jung en la Universidad Javeriana de aquí de Bogotá. Y eso ha hecho que para mí estos temas sean de estudio serio, que no sean simplemente, no sé, como un hobby, que al principio fue hobby, pero que en este momento es mi vida y a la cual le tengo todo el compromiso. Entonces, ya para resumirte quién soy un estudiante de astrología, ingeniero de sistemas, psicólogo, en este momento con una escuela de astrología psicológica, más que todo por internet. Eh, Trato de generar toda una serie de contenido gratuito a través de las redes sociales, sobre todo por YouTube. Eso soy. Maravilloso, sí, y se ve precisamente que lo has encarnado, que todo ese proceso, y me imaginé recibiendo la carta, ¿cierto? De eso estabas hablando en esta semana, también en uno de los en vivo que tenías con otro colega, que eso es otro asunto que quiero también resaltar. Tú eres un hombre que está haciendo red,
que a veces cuesta tanto en estos campos del conocimiento, ¿cierto? Es como yo solito, con lo que sé, tú generas red, admiras. Hoy veía nada menos el en vivo que tenías con Rafael, un hombre que también admiro mucho, del que me hago acompañar como astrólogo además, que también tiene una mirada desde ese lugar del respeto por el alma. Rafael Aragón, los Aragones le digo yo porque está Negrito y Rafael, y veía ese tejido de amor fraternal entre ustedes dos, 4 años dedicados, compartiendo a través de tu canal y de las redes este conocimiento que tienen. Muchísimas gracias por eso. Sé que somos muchas las personas que nos nutrimos de ahí. Bueno, y también decir que la escuela de Juan, la escuela de astrología psicológica, que esa es otra cosa por la cual le admiro. La primera vez que entré a un en vivo tuyo, a mirar, porque alguien me dijo, usted tiene que conocer a ese señor, alguien que me conoció hablando de la astrología como yo la vivo, la resueno, ¿cierto? Que no la resueno desde esa idea de que hay planetas terroríficos y planetas benéficos, no, para mí son cuerpos celestes que están en una resonancia con las que conectamos desde nuestra psique más profunda, primigenia, y nos sintonizamos de una u otra manera con ella y nos da pistas para saber cuál es el viaje de cada uno. Entonces alguien me dijo, tienes que conocer a este señor. Y yo, bueno, algún día me di la posibilidad de conocer a ese señor. Conecté con un en vivo tuyo y hay un asunto que me permitió comprender que caminas la coherencia. Yo sé que la coherencia permanente no es fácil, somos humanos, pero estabas honrando a tu equipo de trabajo que está en la escuela, y entonces Juan en ese momento estaba dándole la gratitud a su compañera, a su pareja, a Luisa Fernanda, estaba también honrando a su hermana, a Diana, que es una belleza de mujer, no la conozco, ya la quiero abrazar cuando vamos al evento en Bogotá. Estabas honrando a tu equipo de trabajo, y yo creo que ahí hay una clave de un ser que se sabe caminando con otros. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti de construir este equipo, esta escuela al servicio de la astrología? Ay, qué belleza que los nombras y todo. Mira, muchas veces, pues claro, yo hago videos casi que todos los días en YouTube y todo, y se ve solo este ego, este vehículo, ¿sí? Pero este vehículo no podría funcionar si no tiene una seguridad emocional, si no tiene arraigo. Si yo no tengo mi pareja, mi familia, mis raíces, mi Bogotá querida, mm, de donde vengo, mis apellidos, sí, que son los más normales de este mundo, que es Gómez, es decir, normalitos, no son apellidos y abolengos de sangre azul, ni mucho menos. Si yo no honro a todo lo que me ha traído hasta aquí, pues no podría tener la capacidad de, con mentón en alto, y fuerza en la voz decir lo que digo. ¿Sí? Entonces, para mí es vital y esencial el trabajo y el apoyo que hace Diana Lucía con todo el servicio al cliente que hace por WhatsApp, con la atención al público, que tú sabes que eso es de lo más delicado y difícil de este mundo, y ella es la que los atiende. Y no sería nada de mí sin mi pareja. Es mi motivo. ¿Sí? Llevamos varios años juntos y ella, gracias a ella está la empresa, gracias a ella está la Escuela de Astrología Psicológica. Entonces, sin duda alguna, sin ellos yo no tendría qué cara poner aquí. ¿Sí? Sería una persona de pronto deprimida, triste, aislada, y entonces no tendría la capacidad de hablar de un aspecto astrológico. ¿Sí? Entonces es con las vivencias que tengo que gracias a ellas da soporte, da estabilidad. ¿Sí? Muy bien. Y con eso honramos precisamente a Venus en Cáncer, ¿cierto? Esa Venus que viene a mostrarnos lo bello y valioso que hay ahí en la familia, en el clan, en esos seres que nos acompañan desde ese lugar tan valioso que es la familia y que nos puede potencializar si vemos lo valioso que hay, ¿cierto? También para diferenciarnos. Muy bien, Juan. La idea también de este conversatorio es que hablemos de la escuela, hablemos del evento que vas a regalarnos. Para mí es un regalo, yo se lo decía a Diana, Diana, eso es un regalo definitivamente. Y cómo es esta idea de que en la escuela tú vuelves nuevamente a la presencialidad.
que nos compartas un poco esto. Voy a contar al respecto, pero Mm, haciendo el paréntesis de Venus en Cáncer, que me mm, encantó. Sí. Y es que fíjate que estamos acostumbrados a pensar qué es lo que te pasa, qué te pasa a ti. Y no, deberíamos cambiar la pregunta para saber qué te ha pasado, cuál es tu historia para que mm. llegues aquí. ¿Sí? Y eso me parece muy valioso de la Venus en Cáncer, perdón, de la Venus en Cáncer que está precisamente en este momento poniendo en valor la historia individual, lo que hace que yo llegue a hacer, a decir y a manifestar ciertas cosas en mi vida. Eso no es gratis, es una cosecha y que viene de atrás y que viene de mis raíces. Entonces, por ese lado de la Venus en Cáncer. Y ahora sí pasando al otro lado O sea, de, esta de es tu cosecha, que es una cosecha que comienza a ponerte en ese lugar de maestro. Mira, yo sé que te cuidas mucho, yo también me cuido mucho de que no nos pongan en ese pedestal. Hay personas que aprenden gracias a ese amor de transferencia y eso es bonito, pero hay que cuidarse de que no lo pongan a uno en ese pedestal porque es como si nos arrebataran la humanidad y luego no tuviéramos derecho a ser humanos y a equivocarnos y a vivir la vida, ¿cierto? Pero las cosechas también hay que celebrarlas, Juan. Y yo siento que en todos estos años, y es porque lo veo, yo no llevo mucho tiempo cercana a la escuela, pero en lo que yo veo de personas que sí llevan años contigo, es que esta es una muy buena y dulce cosecha que estás recogiendo también con los tuyos, así que te permítete de celebrar también esa cosecha en estos días que además vas a cumplir añitos, ¿vale? Es celebrar, celebrar porque a la vida le encanta que la celebremos. Yo creo que siento que a la Venus le encanta que lo celebremos, lo bueno, lo bello, lo dulce, como buena taurina lo digo, ¿cierto? Esa Venus que está ahí rigiendo esos signos, pues nos invita a disfrutar el estar aquí. Bueno, también antes de ir al evento, un poco como de esa historia, cómo comienzas tú a tejer estas redes con Javier Aragón, con Rafael Aragón, también con José Millán, que también le admiro muchísimo, ¿cierto? Él con esa astrología más mundial. Esta semana también te vi con Irene Cano, que la admiro profundamente, la dulzura de Irene me encanta. Ese tejer es muy acuariano, muy de esa invitación de lo que se ha llamado la era de Acuario, que también pues Jung le siguió tanto la pista. En estos libros de Liz Green yo veía cómo él desde 1800 le estaba siguiendo la pista, cuándo es que comienza, a qué es lo que nos invita la era acuariana. Él también con Acuario ahí me presenta en su carta. Entonces, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que a ti te mueve? Y eso que tiene que ver también con tus configuraciones astrológicas, porque esas configuraciones tuyas, pues son tu mapa. ¿Cómo estás transitando tú tu mapa? y bella pregunta, muchas gracias Liliana. Mira, esto nace precisamente para todas mis redes sociales, el objetivo y el valor que tienen es para tratar de arrebatarle la astrología a la predicción, a la mancia, para tratar de mostrar que la astrología es más allá de esas revistas que simplemente muestran el horóscopo de la semana, o más allá si pongo velas rojas o velas blancas para una situación, o más allá si firmo o no un contrato con Mercurio en retro. Lo que busco es arrebatarle la astrología a esas garras que la ha tenido el inconsciente colectivo allí atrapada para darle el puesto que se merece, que es como cuando el marinero va perdido en su barco, ¿qué hace? Mira las estrellas y se orienta. ¿Sí? Y la astrología, con sus ritmos, es el estudio del tiempo. Horus copó. Horus, el tiempo, copó la observación y el análisis. Cuando yo logro ver los ritmos que tienen los planetas del sistema solar como símbolos de la función de la psique humana, que Júpiter llega y hace un ciclo cada 12 años y que ese ciclo de 12 años está marcando las pautas de mis creencias, de mis visiones filosóficas, de a lo que le apunto, de la dirección de vida, o cuando veo los ritmos de Saturno con sus 28 años retornando y veo los límites de mi familia, la familia ya no de mi mamá, sino mía, la de mis hijos, y después cuando mis hijos se van a los 60
y queda el nido vacío. Es decir, está marcando esas pautas de vida, esos símbolos planetarios. No es algo que sean unos hilos invisibles y que nos manejan como marionetas y que somos presa del destino, sino todo lo contrario, que la astrología está marcando las pautas del conocimiento humano, con los ritmos de funciones humanas que todos llevamos dentro. Entonces, el principal objetivo, y todo esto nace, todas estas redes y todo esto nace, porque por allá en el 2019 con Martín Ochoa y con Jairo Fonseca nos reunimos acá en Bogotá y dijimos, oiga, si vieron los aspectos que vienen para este 2020 de Saturno, Plutón, deberíamos invitar astrólogos internacionales y todo para que nos cuenten un poco estas dinámicas. Entonces hicimos este primer congreso virtual de astrología en donde llamamos a José Millán, a Pablo Flores, a Irene Cano, bueno, a muchos del gremio astrológico. E hicimos un congreso para mostrar de qué imágenes venían el 2020. Curiosamente se hizo el primer día que nos mandaron a confinamiento aquí en Bogotá y decía, es increíble cómo terminamos haciendo un congreso virtual que en ese momento no eran tan conocidos y que se hizo el primer día de confinamiento de pandemia aquí en Colombia. Y entonces de ahí arranca en confinamiento, domingo a domingo con Martín Ochoa, haciendo programas de astrología psicológica, para precisamente hacer esa función de arrebatar de lo predictivo a la astrología, para darle el puesto que se merece, que es el de brújula, el de darnos sentido, el de ayudarnos a hacer narrativas de nuestra vida, de nuestra historia personal, a través de los aspectos que vamos viviendo con la astrología. No tanto para mirar si me caso o no me caso, si cuál va a ser el número de la lotería, si viajo o no viajo. Eso es que eso es lo de menos cuando tú te logras conectar con la verdadera esencia de tu ser. Ahí ya no importa si viajas o no viajas, si haces o no haces. Ahí lo que importa es esto es significativo para mi proceso de vida. Entonces la astrología termina siendo la forma de encontrar el mito personal, la historia personal de vida. Y cuando tú encuentras esa historia personal, encuentras el camino del héroe individual, el camino de tu propio proceso de individuación. Entonces, para mí ese es el proceso de la astrología y eso es lo que busco a través de cursos, a través de todas las interacciones que hago por YouTube. Eso, arrebatársela de la predicción. Sí, y utilizas una imagen que para mí ha sido clave a propósito de las imágenes del alma, ¿cierto? ¿Cuáles son las imágenes que nos devuelven? Y a mí me encanta cuando me conecto a estos en vivos, le digo a mis aprendices que se conecten porque son imágenes que nos van permitiendo activar esa función trascendente, la que nos habla Jung, que está tan desnutrida y que necesitamos volver a nutrirla para poder conectar con el alma, que es la brújula, realmente es la brújula que nos va guiando por ese viaje, por ese mito. Todos estamos viviendo el mismo mito, el viaje del sol, de ese solecito que está aquí, y me sirve mucho la imagen del barco. El barco, si no conoces tu barco, si no conoces las posibilidades de las velas, si no conoces cómo son las mareas, si no conoces cómo utilizar tu barco a favor, pues puedes naufragar o no ir a ningún lado. Pero ojo, poder conocer tu barco, poder conocer la ruta, conocer el mapa, no es el viaje. Como cuando tú dices, me voy de viaje para Europa y tienes el mapa, pero el mapa no es el territorio. Lo mismo sucede, ¿cierto? Con la astrología y es poder decir, ahí hay un mapa, el alma nos va a guiar, pero no podemos predecir, no podemos decir que esto es una fórmula que nos va a dar un resultado único, porque cada ser humano está viviendo ese viaje y gracias al albedrío, tomando decisiones todos los días frente a esas configuraciones, ¿cierto? Por ejemplo, tú y yo somos modelo 73, hemos conversado y compartido como algunas cositas ahí y nos hemos dado cuenta que tenemos algunas vivencias muy similares, por ese Quirón, por ese Urano en la casa que lo tenemos, pero cada uno, gracias al lugar donde nació, a la familia en la que nació, al contexto en el que nació, a las vivencias de la infancia y también al albedrío, que yo sé que es pequeñito cuando tenemos a esos grandes planetas transgeneracionales ahí, pero realmente ese pequeño albedrío sí juega, Juan Carlos. Y me parece que eso es lo importante también de arrebatarle, en el mejor sentido, porque no es una pelea franca con nadie,
pero sí es un devolverle el lugar a la astrología al servicio del alma, que no es para evitar la vida. Entonces, a muchos les pasa como a Edipo, ¿cierto? Voy al oráculo para que me diga cómo evito lo que me va a pasar, y tú lo trabajas mucho desde los mitos, muy bello, y resulta que en ese intentar evitar que la vida le pase, pues termina pasándole la vida. Lo que el oráculo le dijo, mira, vas a asesinar a tu padre y te vas a casar con tu madre, y él dice, jamás, eso no me pasará nunca, y resulta que huyendo de ese destino termina viviendo. Así nos pasa con la astrología. Entonces, ¿dónde puedo leer si me voy a casar, si no me voy a casar, voy a tener hijos, no voy a tener hijos? ¿Cómo hago para evitar el dolor que me trae la herida de Quirón? ¿Cierto? Y todas estas cosas que es como si no quisiéramos vivir el viaje que vinimos a vivir. Y yo pienso que ahí es donde esa es la labor que necesitamos, rescatar de la astrología como esas pistas al servicio del alma. Precioso. Es que es así. Y fíjate que cuando tú utilizas la astrología como una ingeniería de previsión para tu futuro, entonces termina siendo es una cárcel. Ah, no, yo no hago nada porque Mercurio está en retro. Ah, no, es que Saturno está, no sé, pasándome por mi casa 3, entonces yo ni viajo. ¿Sí? Y entonces terminas no viviendo. Y eso es el error más grande, porque lo que debería hacer la astrología más bien es una conexión con el corazón y tomar decisiones no desde la razón, sino desde tu corazón, ¿sí? Porque cuando tú tomas decisiones desde la razón es falible, es limitada, es finita. Pero cuando tomas decisiones desde el corazón, estás tomando decisiones de la vida, de la bios, de lo que te ha traído millones de años de evolución para hacer. Entonces, por eso creo que la astrología predictiva incluso puede llegar a ser una cárcel absurda, peligrosa, ¿sí? Y para aquellas personas que de pronto le tienen tanto miedo a la vida y que tratan de buscar herramientas para no caerse y no tener problemas en la vida, pues es supremamente peligrosa porque puede generar incluso una psicoide, porque entonces voy a estar solamente pendiente de los tránsitos para poder vivir. ¡Qué horrible! ¿Sí? O sea, yo creo que la astrología sí es muy útil y es una, es un arte sagrado de los ancestros. Es un legado que, que con respeto y con dedicación pueda abrir la brújula para ver realmente quién soy, de dónde vengo y poderme validar, legitimar y también poderme escuchar y amarme mucho más. Ahí la astrología es divina, ¿sí? Eh, Sí, mira, en mi caso, cuando la astrología llegó, por allá hace 19 años, yo había vivido una crisis muy fuerte, como a muchos de nosotros, ¿cierto? Esas noches oscuras, porque son varias. Y en esa noche oscura, la astrología llegó con unas imágenes preciosas desde la cábala. Yo entro más desde la cábala a la astrología, y yo comienzo a entender, como a posteriori, comienza a regalarme unas imágenes del para qué, de muchos asuntos dolorosos que viví en la infancia, en la adolescencia, y comienzo a encontrarle un sentido. Para mí, la astrología y la psicología junguiana son parte de mis, yo digo, de mis cuerdas de mis cuerdas de vida, lo que me permitieron asirme a un sentido. Y es ahí donde yo quiero que las personas, que además saludamos a quienes están conectando y por ahí nos están saludando, y a quien luego va a ver este video, porque es regalarles, devolverles esa pista. La astrología como brújula nos permite encontrarle un sentido a muchas de las vivencias que hemos tenido. Yo recuerdo mi primera comprensión de Quirón, Juan. Quirón en Aries, y ahí, es cierto, en Casa 2, lo que significaba el valor, el encuentro con el cuerpo, con esa herida quironiana, y luego ir entendiendo que esa herida no era solo mía, y entender esas dinámicas del ego que se victimiza en la herida, y luego ir comprendiendo a través del estudio primero de mi carta o de mi mapa astrológico, y dándole un sentido a las vivencias. Mira, uno de los efectos más hermosos,
yo me formé como consteladora familiar y para mí la astrología ha sido clave. Yo le he dado otro matiz a las constelaciones que me ayuda mucho desde la astrología porque ahí es donde se comprende más que muchas de esas experiencias vinimos a vivirlas porque era una forma de forjar el alma, como el diamante que se forma y se forja en la presión. Yo comencé a comprender que esa herida quironiana era realmente la que le estaba dando un sentido a los pasos que yo estaba dando para comprender dónde estaba una de mis maestrías. Y yo siento que eso es algo de lo que también podríamos regalarle hoy, desde eso que tú has comprendido y que acompañas a tantas personas a través de tus cursos y a través también, porque sé que también acompañaste como terapeuta y como que vas a volver nuevamente a reactivar el acompañamiento terapéutico a quienes nos están escuchando, Juan. Sí, tú estás tocando uno de los temas primordiales, que es este arquetipo de Quirón, que es precisamente la gracia de la desgracia, ¿no? Estamos acostumbrados a aprender a resistir la vida, con todos sus dolores, sus embates, pero necesitamos aprender a ser resilientes, no a resistir simplemente. Y aprender a ser resilientes es qué trajo, qué lección me trae este proceso, cuál es la gracia que está atrapada de la desgracia que ha sucedido, ¿sí? Y cómo puedo empezar a leerlo desde ese otro ángulo, ¿sí? Entonces, creo que este arquetipo de Quirón es de los temas que hace que se abran las puertas a una comprensión que supera incluso los límites humanos, que me pone en contacto con el misterio, con la mística de la vida, que si yo simplemente tengo todo bajo control, compro todos los seguros, seguro de fuego, de terremoto, de maremoto, hasta de tsunami, ahorita que en estos días ha estado tan de moda la palabra tsunami. Si pongo todos los seguros y tengo todo asegurado, me pierdo de la vida. La incertidumbre es lo que hace que yo genere una virtud y un valor diferente. La incertidumbre, el dolor que me produce que algo se salió del contexto, que algo no es lo que esperaba o algo no es lo programado. Se salió de mi parte humana y cuando se sale de tu parte humana, ¿quién actúa? La vida, que la vida sabe más de lo que yo creo saber de hacer las cosas. Entonces, desde esa perspectiva, Quirón, con su herida, con su dificultad, con lo injusto, es el que es la llave para abrir las posibilidades de la vida a algo que trasciende lo que he venido trabajando con individualidad. Juan, esta idea de esta astrología que habla de los planetas benefactores y de los maléficos, ¿cierto? Yo ahí pues vengo con unas reflexiones, inclusive en redes, también comprendiendo, compartiendo mis comprensiones. Esos son, yo digo, los embelecos del ego humano, que todo lo divide en bueno y malo, ¿cierto? Y también es muy fácil, pues, decir el terrible Saturno, ¿cierto? Que me restringe. El benéfico es Júpiter, que entonces me va a amplificar todas las cosas buenas. Y yo digo, bueno, Júpiter puede venir a amplificarte precisamente donde tú estés enfocado. Y por eso es que es astrología al servicio del alma, ¿cierto? Es al servicio de ese viaje y de lo que tú estás viviendo. ¿Qué necesitas restringir y qué necesitas amplificar? ¿O qué vas a amplificar desde la inconsciencia y desde, yo digo, el piloto automático si no estás trabajando en conciencia? Entonces hay una astrología que trabaja mucho, como yo digo, la astrología del terror. Y yo digo, bueno, yo trabajo un poco más por la astrología del amor, no del amor romántico, porque no, yo digo, el amor romántico nos impide ver al ser humano que tenemos enfrente del espejo o enfrente cuando somos pareja, sino una astrología del amor que entiende ese sistema mayor como también ese reloj cósmico que nos está marcando esos tiempos, como tú lo dices, ese horóscopo que nos va marcando unos tiempos que nos sincroniza el alma. Entonces, ¿cómo comprendes tú o cómo has trabajado tú este tema de esa dualidad de lo que es maléfico, benéfico? ¿Cómo lo has integrado en esa astrología psicológica que tú trabajas? Sí, mira, yo creo que para el ser humano es muy importante delimitar entre lo bueno y lo malo, el día y la noche, porque a través de la comparación de los opuestos es que aprendemos.
solamente cuando tenemos contraste. Fíjate cómo en la fotografía, si hay mucha luz y no hay contraste, se pierden los rostros o se pierden los detalles. Eso mismo nos pasa en la comprensión y en el aprendizaje de las cosas. Necesitábamos empezar a aprender de la vida como tienes que portarte bien o tienes que portarte mal. Es como también lo que nos pasa con los hermanos. Tu hermano es el bueno, el juicioso, el que pasa todas las materias bien, y tú eres la oveja negra, la oscura. ¿Sí? Entonces te ponen siempre en contraste. Yo soy Eso, de las negras. eso. Sí, el contraste nos ayuda a diferenciarnos y a aprender. Entonces, hace parte de un proceso evolutivo. ¿Sí? Nada más interesante para entender lo que significa un buen día que pasar una buena noche. ¿Sí? Entonces, dentro de esos contrastes, los antiguos necesitaban referenciar como que hay arquetipos maléficos y hay arquetipos benéficos. ¿Sí? Pero en este momento eso ya está muy cuestionado, o sea, nosotros ya no necesitamos entender que las cosas o son buenas o son malas, no, es más, soy proceso, yo un día soy muy bueno, muy empático, muy amoroso, y otro día soy muy malo y soy odioso y puedo y me permito ser de las dos formas. Y eso no significa que yo sea una mala persona, soy una persona que en su interior contiene todas estas experiencias. Y a veces soy horrible y a veces soy muy bello, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? Es decir, en este momento nosotros podemos ser más integradores de las dos polaridades. Y desde la misma perspectiva, pues a nivel astrológico, ya no se trata de ver que Saturno es un maléfico restrictor. No, sin restricción, sin cronograma, sin cronos, sin tiempo, sin una autoridad frente a algo, ¿cómo voy a desarrollar un proyecto? Si no hay un líder, si el líder ni siquiera soy yo, ¿sí? Saturno, ¿sí? Y sin la expansión, el gozo, el placer que me puede dar Júpiter, pues tampoco el proyecto sería completo. Es decir, en esta medida para mí no hay planetas benéficos ni maléficos. Fue una distinción importantísima en la historia del conocimiento y del aprendizaje, pero me parece un grave error seguirlo martillando desde esa dinámica. Creo que necesitamos entender que dentro de nosotros está el gemelo bueno y el gemelo malo, y que los dos los podemos expresar. Es más, uno de los grandes problemas psicológicos es solamente identificarnos con una fachada y ser de los buenos y ser el buen hijo de mamá y papá, el que hace todos los resultados. Y uno dice, y a dónde enviaste al niño molestón, que dañaba las cosas, al errático? ¿A dónde lo enviaste si siempre quieres mostrar esa imagen de perfección? ¿Sí? ¿Cómo es de importante reconocernos con la otra zona o la oscura? Asimismo en astrología, ¿cómo es de importante reconocer los arquetipos en astrología que no son ni buenos ni malos, sino simplemente son la expresión de una dinámica humana? Y cómo me lo permito vivir. Entonces la astrología en ese sentido es muy bonita porque te dice, mira dónde tienes a tu Venus y a tu Marte y a tu Júpiter, y todo eso eres tú. Tú no eres solamente Juan Carlos Gómez, psicólogo, astrólogo, ingeniero. No, tú eres muchas cosas. Y si quieres referenciarlos es facilísimo. Mira, ve donde tu ex mujer y pregúntale quién soy yo. Y ella te va a cantar la tabla y te va a decir exactamente cómo es tu sombra. Ve donde un alumno que te quiere mucho, pregúntale quién eres y te lo va a mostrar. Pregúntale a tu mamá y a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo y a tu jefe. Ellos te van a dar una serie de matices. Todo eso eres tú. O sea, ¿quiénes soy yo? Somos muchos, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, si nada más ponemos que el arco iris no son muchos colores, sino es negro y blanco, sería absurdo, ¿sí? Gracias a que existe una gama, un abanico de colores, es que tenemos la posibilidad de ser muchos en uno. Ojalá en astrología no determinemos simplemente lo bueno y lo malo, los arquetipos positivos y los negativos. No, hay una gama de posibilidades y puedo ver eso que aparentemente era maléfico como supremamente constructor para mi ser y lleno de riquezas en mi vida. Sí, por ahí nos están diciendo la totalidad.
Y yo creo que esa es una de las grandes comprensiones y muy bello como lo nombras, es que fue un proceso histórico, ¿cierto? Comprender que hubo un momento donde los astrólogos necesitaban comprender esa dualidad tan marcada, era necesario para luego ir transitando hacia la integración, que posiblemente estamos asistiendo hoy a una época donde ya estamos integrando, donde vamos entendiendo que ese radix realmente somos, o sea, que somos todo eso que está ahí adentro, no gratis, el símbolo del sol, pues es el círculo con el punto en el centro, y realmente todo se trata de que todo nutre el sol, esa semillita solar que somos, se está nutriendo de todas esas experiencias que están ahí, y que lugar, así como en constelaciones familiares decimos, ¿cuál es tu lugar que te corresponde en tu familia? Ah, pues yo soy el hijo, listo, no soy el padre. En constelaciones ontológicas decimos que integramos tanto este lenguaje astrológico. ¿Dónde está tu lugar? En el centro del radix, en el centro del mandala, porque todo eso que está ahí y sobre todo las polaridades, que tú también lo nombras tanto. Si estás mirando a Capricornio, no se te olvide que al otro lado está Cáncer. Si estás mirando a Piscis, no se te olvide que al otro lado está Virgo. O sea, mira las polaridades, no te quedes solamente con tu signo solar. También está la luna, también está tu ascendente, tu descendente. Hay unas configuraciones que van a irte marcando unos tiempos de desarrollo espiritual y que van a irte marcando, yo digo, tu propia canción, y en esas tonadas vas a ir afinando, desafinando. Algunos momentos estaremos perdidos sin saber qué hacer, luego vendrán las claridades, y en la medida en que vamos encontrando ese punto del centro, que no es estático, que es dinámico, la astrología nos va a ayudar a recordar nuestro origen, quién somos, a qué vinimos y cuál es nuestra leyenda personal. Juan, en eso es en lo que resonamos, y cuando yo te escucho, a mí se me ensancha así el corazón y yo digo, este señor encontró pistas que a mí me resuenan muchísimo. Ahorita quiero que hablemos sobre el evento, porque también es la invitación. Miren, todo esto que estamos hablando con Juan Carlos, yo les invito. Con este video yo les voy a dar las redes, todo lo que necesiten, quien no lo conozca, de pronto que esté en mis redes y por primera vez diga, ve, Eliana está hablando ahí con un señor de astrología, para que vayan, lo conozcan. Y también quiero motivarles y a mis aprendices, que yo sé que estaban muy motivados por escuchar esta conversación, que se animen a ir a los cursos de astrología conmigo, aprenden una astrología, pero para profundizar, aquí tienen realmente una escuela que les va a ayudar a profundizar. Muchos tienen muchas preguntas frente a quiero ir más, quiero más. Bueno, aquí tenemos una muy buena escuela que va a tener precisamente esa mirada que en el Centro Gayama pues promovemos. Y hablar del espacio del 5, no, del 6 y el 7 17. de septiembre. Que hablemos de eso para que la gente sepa de qué se trata. Bellísimo, muchas gracias. Sí, es que precisamente estabas mencionando una serie de factores de astrología, ¿no? Que la luna, que el eje, que todo este tema. Y eso es lo que quiero precisamente mostrar este fin de semana del 6 y del 7 de septiembre, que además es un fin de semana muy especial porque el 7 de septiembre es eclipse de luna de Virgo Piscis. Entonces, incluso después del evento, después de la clase académica, llamémosla entre comillas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hacia las 6 de la tarde, si el cielo está despejado, pues vamos a poner un telescopio para ver la luna, pues aunque en Colombia no se va a ver el eclipse de luna, pero sí vamos a tener una preciosa luna, y acá pues tengo un telescopio que hace que se vea muy bien y detalladamente. Ver la luna es precioso porque es verle la tridimensionalidad cuando tú la ves en un telescopio, y es quedar uno aterrado de ver cómo esa bola gigante está flotando allá en el espacio. Eso es lo que se ve con el telescopio de lo que normalmente vemos la luna en normalidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que quiero hacer con este evento? Lo que quiero es para que no seamos como el niño que le preguntan de dónde viene la leche y dice del supermercado, ¿sí? Sino que digamos la leche viene de la vaca, ¿sí? Entonces, de la misma forma que en astrología no nos quedemos con una imagen de que lo que se pinta en un radix es como una carta de un tarot que de repente aparece, sino que es unos cálculos que se hacen de la fotografía del cielo en el momento en que tú naciste. Y para entender eso, entonces, lo que vamos a hacer es irnos a las bases.
y ver cómo astronómicamente está moviéndose el sistema solar alrededor de la Tierra, del planeta Tierra, y cómo nosotros también nos movemos para ver esa, esa danza de los planetas, esa música que tocan las esferas. Entonces, lo que voy a tratar en esos 2 días es demostrar desde lo astronómico para ir entendiendo desde la lógica, el raciocinio y también el sentir de las cosas, cómo es una astrología viva, no es una astrología de memorización y de simplemente repito 20 veces esto y ya se me quedó la astrología y cuando llegue mi consultante se lo voy a repetir y ya se acabó la consulta astrológica. No, si tú logras integrar los conceptos, si los entiendes, la astrología no tiene por qué ser algo tan difícil y tan complejo porque es algo que nos rodea y que está totalmente activo y vivo alrededor de nosotros. Entonces, lo que voy a buscar en esos 2 días es dar una inmersión, dar una sensibilidad a lo que representa cada uno de esos símbolos astrológicos y si tú los aprendes de esa manera, pues te va a fluir poder hacer un análisis, una descripción del tema, sin necesidad de serlo memorizándolo, sino simplemente entendiéndolo. Claro, y aquí hay una clave, para mí ha sido fundamental en estos 19 años, repetir, y yo digo aquí como Mercurio, uno retorna, sí, para repetir, pero es para ver mejor. Y por eso la evolución no se da en línea recta, se da en espiral, ¿cierto? Porque cuando tú vuelves y das otro ciclo, no estás en el mismo lugar. Mira, Juan, una de las experiencias que yo he tenido contigo, porque a veces el ego nos sobrepasa y es, no, pero yo llevo mucho tiempo y he visto astrología aquí, allí, allá. Y cuando nos permitimos escuchar a otro ser humano, y esto pasa en la astrología y en la psicología, yo pienso que en todas las áreas del conocimiento, cuando tú te bajas del ego y comienzas a permitirte escuchar a otro ser humano que desde su experiencia ha integrado sus conocimientos con otras historias y te permites el lugar del aprendiz, el aprendiz eterno, siempre vas a aprender. Lo que yo he aprendido en tu escuela, en todo este tiempo en el que me inserté, y yo decía, cuando Diana me dijo, aquí está el curso de casas que hiciste con Millán, y yo dije, pero casas, yo ya he trabajado tanto eso, sin embargo, yo voy a comenzar a mirarlo. Me pegué una encarretada con ese curso de casas y yo decía, pero es que es increíble uno, porque es que es mucha la arrogancia a veces del ego intelectual que dice, no, yo ya se lo he estudiado mucho. Desen la oportunidad, de verdad. Y ojalá de escuchar a muchos de estos magos y magas de la astrología, uno a veces se queda con quien le suena más a como uno lo ha interiorizado, pero yo le recomiendo a quienes nos están escuchando, a mis aprendices, permítanse escuchar a otros. No es lo mismo. Puede que estemos hablando de casas, puede que estemos volviendo a hablar del sol, de la luna, pero nunca será lo mismo como Juan Carlos Gómez ha interiorizado esa experiencia y cómo te la puede entregar. Nunca será lo mismo como Liliana Arbeláez desde su experiencia ha interiorizado esos que ya no son conceptos, son experiencias y te las puede entregar. Entonces, no solamente para quienes se están acercando por primera vez a la astrología y están diciendo, el alma está llamando, el alma está diciendo, venga, que ahí hay unas pistas, sino incluso para quienes tienen mucho recorrido y conocimiento, pero nunca han escuchado a Juan Carlos, yo se los recomiendo. Desen la oportunidad, así sea en el presencial, quienes están en Bogotá son mis amigos y amigas, que yo sé que están ahí también pendientes, rico que nos veamos en Bogotá, yo tengo tiquetes comprados, quienes están en otros lugares, también lo vamos a tener en Zoom, ¿cierto? Sí, sí, delicioso si vienen a hacer la experiencia presencial, maravilloso, pero si no, también, por supuesto, se va a hacer una transmisión en vivo. Eh, Vamos a tener el evento híbrido, en donde se le da también la misma participación a las personas que están virtuales que en las presenciales. Vamos a tener una cámara siempre activa y vamos a tener un micrófono tomando buen registro, que no quede simplemente como eco, sino un buen registro de las clases. Perfecto, Juan. Ya para que terminemos y podamos darle un mensaje final a las personas, ¿por qué astrología al servicio del alma? ¿Por qué y para qué astrología al servicio del alma hoy como un camino urgente para la evolución de la humanidad?
Mira, yo creo que lo peor que nos puede pasar como seres humanos es vivir sin sentido, es hacer las cosas por hacerlas. La vida es absurda muchas veces, es dolorosa, es compleja. Y cualquier herramienta que me permita encontrarle un norte, un sentido, una dirección a lo que he vivido o a lo que estoy próximo por vivir, pues es algo que me da un timón, un motor también, una acción, ¿sí? Por lo tanto, la astrología es una herramienta que me permite devolverme al pasado, ver en detalle esos eventos oscuros y encontrarles un sentido, y encontrarles un porqué y un para qué. O por lo menos enmarcar esas situaciones desde otro ángulo para empezar a verlas con otra forma, para empezar a ver eso que me dolió tanto o eso que fue tan complejo desde otra dinámica y eso es muy nutritivo. Ayuda a que si tú lees de mejor manera tu pasado, tengas unas mejores raíces. Cuando tú valoras tu pasado, esa valoración te da unos buenos intereses de vida para tener fuerza y poder para tu futuro. Cuando tú niegas, subvaloras, criticas y estás en total oposición a tu pasado, estás en deuda con tu pasado y eso te quita energía. Es como si tuvieras y cargaras una deuda, un lastre que no te deja evolucionar. Y la astrología en ese sentido puede ayudarnos a reconciliarnos con temas del pasado. Así es, así que, bueno, si nos acompañaste en esta conversación o vas a llegar después y la astrología te está llamando, te están apareciendo muchos mensajitos de que la astrología es un camino, hazle caso a tu alma, porque ahí vas a encontrar pistas que te van a permitir recordar quién eres, a qué viniste, cuál es el sonido, cuál es la melodía de tu alma que viniste a entregar. Juan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me siento profundamente honrada, feliz de estar participando en la escuela y también tejiendo comunidad con los seres que también nos encontramos allí, seres bellísimos, sobre todo mujeres, muchas mujeres, y digo, tan bonitas las mujeres teniendo todavía esta sensibilidad, custodiando también estos saberes profundos del femenino, cada vez más hombres también, diciéndole sí a estos caminos profundos del alma. Así que gracias, gracias por sostener tu maestría, por decirle sí también a ese camino de Urano que yo sé que te ha movido y te ha puesto en este sendero. Muchísimas gracias de verdad. Pues mi alumna favorita, ¿cómo decirlo? Mira, yo todos los días me levanto a mirar los comentarios en los videos y en las clases y veo tus comentarios en uno, en otro, y digo, wow, está súper aplicada, llevas unos meses metiéndole toda la energía, focalizando y me alegra mucho que estés disfrutando todo eso que hay ahí para ti. Sí. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en Bogotá, nos abrazaremos contigo, con Luisa Fernanda, con Diana y con todos los que acepten esta invitación. Un abrazo y bendiciones, Juan. Nos vemos, un gran abrazo, Igual, gracias chao, por chao. estar acá en tu comunidad. Gracias. Muchas gracias a ti.